Bueno, muchísimas gracias inicialmente al amigo Walter Hill por la invitación, por la persistencia. Tenemos algún tiempo tratando de coordinar esta charla, pero bueno, por fin el día de hoy se concreta. Muchísimas gracias a la Universidad Tecnológica de Pereira en Colombia por la invitación y muchísimas gracias a todos ustedes por compartir un poco de su tiempo conmigo. Eh, ¿En qué estamos hoy? ¿Cuál es el motivo de esta reunión? Bueno, la realidad es que vamos a tratar de hacer un enfoque bastante rápido de lo que es lo que yo denomino los convertidores que son amigables a la red eléctrica, los grid-friendly Power Electronic Converters, ¿ok? Fundamentalmente es una transición desde el punto de vista de control de los convertidores, pasando de lo que era el famoso grid following a lo que al esquema de control que hoy llamamos grid forming converters, ¿ok? Antes de comenzar la presentación, quisiera decirles que yo no soy de Power Electronics. Para serle honesto, hace unos siglos atrás, cuando yo estudiaba ingeniería eléctrica en potencia, yo era uno de los que tenía un poco de animadversión a Power Electronics, fundamentalmente porque en aquel momento lo que hacían era destrozar la red, la onda sinusoidal y crear armónicos, ¿no? Hoy por hoy, en los últimos años me he dedicado un poco a lo que es Power Electronic Converters, pero desde el punto de vista sistémico, no desde el punto de vista de componentes, ¿ok? Entonces, la presentación que les tengo el día de hoy es una presentación que es sumamente básica, elemental. Yo no creo que ustedes vayan a adquirir mayor conocimiento nuevo. Lo que probablemente van a adquirir durante esta presentación es una forma diferente de ver las cosas, ¿ok? No garantizo que vayan a aprender nada nuevo. De hecho, he reducido el número de ecuaciones al mínimo para tratar de mantenerlos a todos despiertos. Bueno, entonces comencemos porque la agenda es relativamente larga, pero voy a tratar de hacerla lo más amigable, ¿ok? Eh, mm, Siempre mis presentaciones yo las grabo en video y van a estar disponibles en lo que es mi canal de YouTube, ¿ok? Si ustedes ven en la pantalla, ahí aparece la dirección del canal de YouTube. Es muy sencillo, FMG Longcat y van directamente al canal, ¿ok? Probablemente en 1 o 2 semanas estará disponible para ustedes el video final. Y por otra parte, las slides de la presentación, junto con todas las otras presentaciones que yo he dado, se encuentran disponibles gratuitas para descarga en lo que es mi repositorio de ResearchGate, ¿ok? Finalmente, antes de comenzar en detalle aquí, quiero clarificar que esta presentación es fundamentalmente de mi propiedad y todos los conceptos y todas las opiniones que se expresen en esta presentación son mi propia responsabilidad. Entonces, vamos a comenzar con un poco el contexto, ¿ok? ¿Cuál es la motivación de estudiar Power Electronic Converters en sistemas eléctricos de potencia? ¿Por qué nosotros tenemos que estar pendientes de incluir ahora los Power Electronics y analizarlos de un punto de vista sistémico? Bueno, entonces, para ubicarlos en contexto, un poco de motivación, voy a hacer uso de una fotografía que es sumamente conocida, ¿ok? Esta es una fotografía que ha sido utilizada por muchísimas personas en la parte de mercadeo. Es una fotografía que se tomó un domingo de Pascua en el año 1900 en la famosa Quinta Avenida en Nueva York, ¿ok? Esta es una foto que ha sido trascendente por múltiples puntos de vista. Sin embargo, hay una pregunta típica que se hace cuando nosotros estamos viendo esta fotografía. Y la pregunta elemental es, ¿dónde está el carro? ¿Dónde está el coche? ¿Dónde está el automóvil? Si ustedes se dan cuenta, la Quinta Avenida está populada completamente por lo que son carruajes impulsados por caballos. Y si ustedes son un poco detallistas, se van a dar cuenta que hay un solo vehículo utilizando motor de combustión interna. Ese es el año 1900, es el domingo de Pascua y que corresponde a lo que es la dominancia o el dominio de lo que es el transporte basado en caballos, ¿ok? Ahora les presento lo que es la misma fotografía, la misma localización, pero 13 años después. Es decir, estamos nuevamente presentando una fotografía de la famosa Quinta Avenida en Nueva York, en Estados Unidos, y fundamentalmente son 13 años después. Es el mismo domingo de Easter, es el mismo domingo de Pascua en el año 1913. Y ahora, si ustedes son detallistas, la pregunta que típicamente nosotros nos hacemos es,
Y ahora, ¿dónde está el carruaje con caballos? Entonces ahora usted tiene que ser bien detallista, tiene que ser usted bien detallista para darse cuenta que ahora en el mismo sitio, en la Quinta Avenida de Nueva York, en 1913, solamente hay un carruaje impulsado por caballos, ¿ok? ¿Y cuál es la idea de estas dos fotografías? Bueno, estas dos fotografías son utilizadas para definir lo que nosotros llamamos un cambio radical tecnológico, ¿ok? Desde el punto de vista de mercadeo, se utiliza para identificar un cambio que desde el punto de vista tecnológico cambió una tendencia, ¿ok? Y es que el motor de combustión interna reemplazó a lo que son los carruajes impulsados por caballos. Y todo esto se debe a la brillante mente de Henry Ford. Henry Ford, en algún momento de su vida, dijo una frase muy famosa y él dijo que si él hubiese escuchado a las masas, entonces lo que ellos querían era un caballo más rápido. Y la realidad es que el 100% de los coches, a partir del año 1913, la penetración fue basada en lo que es el motor de combustión interna, ¿ok? Entonces, con esto, lo que quiero hacer es un preámbulo y solamente imaginen esto. Henry Ford cambió el paradigma de cómo nos desplazamos pasando desde carruajes a caballo a lo que es hoy en día el famoso motor de combustión interna. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y por qué está utilizando estas dos fotografías? Porque ahora quiero que ustedes se imaginen que en vez de ser la Quinta Avenida en Nueva York en el año 1900, ustedes se imaginen que esto es un sistema eléctrico de potencia que puede ser el de su país o puede ser el de Europa o puede ser en cualquier sitio, ¿ok? En un momento del tiempo, ustedes se podrían hacer una pregunta y la pregunta es, ¿dónde está el Power Electronic Converter? Y si ustedes son sumamente detallistas, se van a dar cuenta que hay un solo Power Electronic Converter en este gran sistema eléctrico de potencia. Para serles sinceros, los Power Electronic Converters han estado en los sistemas eléctricos de potencia por muchas décadas y de hecho llegaron para establecerse, ¿ok? Entonces, ahora la pregunta en la siguiente fotografía es, ¿y dónde está el generador sincrónico? Y entonces ahora usted tiene que ser bien detallista para darse cuenta que solamente hay un generador sincrónico. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y por qué yo estoy haciendo esto? Porque los Power Electronics llegaron para ofrecer servicios, para ofrecer nuevas características de operación al sistema eléctrico de potencia. Y la realidad es que la máquina sincrónica, aunque la máquina sincrónica es muy bella, muy simple desde el punto de vista de operación, desde el punto de vista físico, electromecánico, etcétera, realmente la penetración de fuentes de energía renovable está dominando está dominando lo que es el mix de generación y eso está forzando a que muchas plantas con generadores sincrónicos estén saliendo de operación y el paradigma esté cambiando. Ahora, la pregunta es ¿qué año va a ser esta condición? Bueno, dependiendo del país donde usted se encuentre, dependiendo del sistema eléctrico de potencia, esta foto probablemente puede ocurrir en 20 años, en 30 años, en 50 años o en algunos países incluso nunca pasaría. Sin embargo, ya hay países como el caso de Australia, el caso del Reino Unido, el caso de Irlanda del Norte, hay muchos países donde ya se está presentando que el mix de generación proveniente de generadores sincrónicos está reduciendo, ¿ok? Entonces, esto es simplemente un preámbulo. ¿Cuál es la agenda para el día de hoy? Voy a comenzar con una introducción a lo que es la transición hacia el uso de Power Electronic Converters dentro de los sistemas eléctricos de potencia. Vamos a hablar un poco de lo que es el desarrollo de Power Electronic Dominate Power Systems. Vamos a hablar un poco de lo que es un poco de las diferentes tecnologías que se pueden utilizar para mitigar a corto plazo lo que corresponde a los efectos de la reducción de máquinas sincrónicas y el dominio de Power Electronic Converters. Voy a hacer una pequeña introducción para personas no cultas de lo que es Power Electronic Converters. Finalmente voy a hablar de dos de las tecnologías típicas, Current Source Converter y Voltage Source Converter. Y finalmente vamos a cerrar con lo que es el Grid Forming versus el Grid Following Converter, para finalmente cerrar con lo que es el paradigma de emulación de máquinas sincrónicas. Ok, entonces comencemos hablando qué está ocurriendo con los sistemas eléctricos de potencia. Esas dos fotos que les presenté del año 1900 y del año 1913 son fundamentalmente un cambio de paradigma que se presentó desde el punto de vista tecnológico y en los sistemas eléctricos de potencia está pasando la misma situación. En los sistemas eléctricos de potencia, el sistema eléctrico está cambiando. La década del siglo XIX estuvo caracterizado por la época del carbón, donde fundamentalmente era un paradigma no sostenible desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista
recursos primarios. El siglo XX fue dominado por lo que fue los combustibles fósiles, fundamentalmente el petróleo, y empiezan a aparecer otra serie de tecnologías como fue el hydropower, el nuclear power y so on, ¿ok? El siglo XXI es lo que nosotros llamamos la época de electrificación, es cuando fundamentalmente comenzamos a tener una conciencia medioambientalista y entonces comenzamos a utilizar mayor cantidad de recursos provenientes de las fuentes no tradicionales, las fuentes no agresivas al ambiente. Estamos hablando de fuentes de eólicas y fuentes fotovoltaicas, ¿ok? ¿Y cuál es el paradigma que viene a futuro? Que en algunos países ya estamos dentro de lo que es la nueva era de electrificación. La nueva era de electrificación es que para poder lograr cero emisiones de carbono, nosotros tenemos que hacer una transformación completa de lo que es la economía y la sociedad desde el punto de vista energético. Y ello involucra un paradigma sostenible, un paradigma de reducción a cero de las emisiones contaminantes, y eso implica 100% de penetración de energías renovables, y eso implica una penetración grandísima de lo que es Power Electronic Converters, ¿ok? Entonces, esta es una visión general de lo que es el paradigma tradicional de sistemas eléctricos de potencia, caracterizado por grandes fuentes de generación, localizadas no necesariamente geográficamente en la misma localización de los centros de consumo, donde no necesariamente es un paradigma que es sostenible. Tenemos casos de algunas fuentes térmicas que utilizan carbón, petróleo, etcétera, y tenemos el paradigma que, digamos, fomentó el desarrollo de la industria eléctrica por alrededor de 100 años, fundamentalmente el uso de centrales de generación despachable, que son bastante robustas, utilizando máquinas sincrónicas y donde hay bastante poder de sincronización, ¿ok? Sin embargo, el sistema eléctrico de potencia está cambiando. Como le he dicho, desde hace unos años tenemos una presión ambientalista muy grande y desde hace algunas décadas nos hemos estado preguntando si podemos llegar a 100% de renovables. Y la respuesta es totalmente sí. Algunos países han llegado a 60% de penetración efectiva de renovables. Algunos países han llegado a establecer 100% de renovables, como el caso de Bután, como el caso de Surinam. Y lo más interesante es la penetración de generación basada en Power Converters. Algunos países, como el año 2015 Dinamarca, han logrado una penetración incluso superior al 100% de penetración de fuentes provenientes de Power Converters, ¿ok? ¿Por qué mayor a 100%? Porque tienen la capacidad de producir más que la demanda y se exporta al resto de Europa continental, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el nuevo paradigma? El nuevo paradigma es que los sistemas eléctricos de potencia están tendiendo a ser más con más conciencia ambientalista, con mayor cantidad de recursos que provienen de fuentes dependientes del clima, es decir, fotovoltaica y grandes parques eólicos. También las fuentes de generación están comenzando a ser instaladas más cerca de lo que es la demanda. El concepto de generación distribuido es pleno y existente, y de hecho la actitud del consumidor está cambiando, pasándose del modo pasivo del consumidor a un modo más activo, que es lo que nosotros llamamos el prosumer. Prosumer es simplemente el consumidor instalado en el sistema de distribución secundario con capacidad de generar, con capacidad de almacenar e interactuar con la red, ¿ok? Lo cierto es que el sistema eléctrico de potencia está cambiando, hay cambios que se encuentran en diferentes niveles y entre ellos el cambio más dominante es la penetración del Power Converter. Ahora, ¿cuál es el problema? Esto es una pregunta bien interesante. ¿Cuál es el problema de que haya mayor penetración de Power Converters? El problema no es la penetración del Power Converter. El problema es que como estamos instalando mayor cantidad de Power Converters, estamos desconectando unidades de generación sincrónica. Por ejemplo, en el caso de UK, nosotros tenemos algunas plantas nucleares que van a ser decomisionadas, que están planificadas para que salgan de servicio, y estas plantas nucleares tienen generadores sincrónicos con una gran cantidad de inercia. De igual manera, todas esas plantas viejas que utilizaban carbón, que utilizaban gas natural, están siendo sustituidas por fuentes más amigables al ambiente, y en consecuencia todas estas plantas de carbón, todas estas plantas de gas natural que utilizaban generadores sincrónicos, entonces están siendo desconectadas. Entonces, el problema no es el incremento paulatino en el número de Power Converters. El problema es el decline o la disminución que tenemos en lo que es el número de máquinas sincrónicas conectadas a la red. Y ahora, ¿por qué esto se transforma en un problema? Porque nosotros desde hace muchos años hemos dado por
hemos dado por hecho una serie de virtudes que hemos menospreciado de lo que es la máquina sincrónica. La máquina sincrónica es completamente diferente a lo que es un convertidor de electrónica de potencia. La máquina sincrónica tiene una serie de virtudes como capacidad de corrientes de cortocircuito, como un control muy fino de potencia reactiva, etcétera, que esa serie de virtudes nosotros la hemos menospreciado y solamente cuando comenzamos a desconectar el número paulatino de máquinas sincrónicas nos hemos dado cuenta de lo precioso que son esas características. Aquí les presento la comparación, no es una comparación uno a uno, pero nos permite ver cómo es el proceso de transformación energético entre una máquina sincrónica y lo que es un power converter. En una máquina sincrónica nosotros tenemos una unidad de generación donde se tiene el generador sincrónico que se encuentra conectado a una fuente primaria de energía que es típicamente despachable, como es el caso de una turbina. Y fundamentalmente la máquina sincrónica es muy elemental desde el punto de vista de controlabilidad. Desde el punto de vista de control solamente necesitamos dos lazos de control muy elementales básicos, que sería lo que es el control de la frecuencia y el control de voltaje. Fundamentalmente, esta máquina sincrónica tiene un paradigma bien interesante, porque la máquina sincrónica tiene la capacidad de generar lo que nosotros llamamos soporte de red o formación de red, porque la máquina sincrónica tiene la capacidad de crear frecuencia y esa frecuencia constituye un elemento fundamental de comunicación y de movimiento de la potencia activa dentro de lo que es el sistema eléctrico de potencia. Además de eso, la máquina sincrónica tiene un rotor y en ese rotor hay una cierta cantidad de inercia. Esa inercia fundamentalmente lo que nos da a nosotros es una capacidad de almacenamiento de energía que nos sirve a nosotros para definir la operación del sistema en algún tipo de contingencia. Lo que nos da a nosotros es una capacidad de almacenamiento de energía que nos sirve a nosotros para definir la operación del sistema en algún tipo de contingencia. Por otra parte tenemos el Power Converter. El Power Converter, si nos ponemos a hacer, si vamos a ser un poco serios y un poco detallista con lo que es la construcción del Power Converter. El Power Converter en sí es un elemento inanimado donde el Power Converter lo que tiene es una serie de switches electrónicos que se pueden cerrar y abrir. Fundamentalmente no tiene dispositivos de almacenamiento de energía. El Power Converter, incluso utilizando las tecnologías más recientes donde hay unos inductores y capacitores asociados, realmente la capacidad de almacenamiento de energía es casi nula. Ciertamente el Power Converter requiere una fuente de energía primaria y esa fuente de energía primaria, dependiendo de la tecnología, tiene diferentes tipos de lazos de control. El Power Converter desde el punto de vista de control es mucho más complejo. Tiene mucho más lazos de control que son sumamente rápidos y lazos de control que son sumamente lentos. Tradicionalmente el Power Converter ha sido fundamentalmente un esquema de control que recibe el nombre de grid following, porque fundamentalmente para poder operar ellos necesitan una señal de voltaje a la cual se puede enganchar el convertidor y entonces empezar a inyectar potencia activa y potencia reactiva. Con esto lo que quiero decirles es que el Power Converter tradicional, lo que se llama el grid following control, fundamentalmente requiere de una referencia de voltaje que tiene que ser censada, que tiene que ser medida y que puede ser utilizada como referencia para poder inyectar la potencia activa y reactiva. Una de las características de este tipo de convertidores es que tradicionalmente no tienen la capacidad de Black Stat, ¿ok? Entonces, en consecuencia, el generador sincrónico y la máquina y el Power Converter son realmente bien diferentes. De hecho, hay una serie de características que son muy relevantes, ¿ok? Una de las características muy relevantes es que el grid following requiere una cierta cantidad de nivel de corriente de cortocircuito o robustez de la red para poder operar. En casos donde la red no es suficientemente robusta, el voltaje no se puede mantener durante una condición de falla y en consecuencia el proceso de sincronización entre el convertidor y la red se pierde y en consecuencia esto genera la desconexión del Power Converter, del Grid Following Converter. ¿Okay? Otra de las características fundamentales es que el Power Converter en la gran mayoría de las aplicaciones que son Full Rate Converter, como el caso de las turbinas de viento tipo 4, desacopla
desacoplan por completo lo que es la fuente de generación y lo que es la red. Es decir, que la frecuencia de un lado y del otro no necesariamente tienen que coincidir. Y eso genera como una barrera desde el punto de vista de transferencia de energía para, por ejemplo, respuestas naturales como es la respuesta inercial. ¿Ok? Otra de las características fundamentales que tienen estos power converters, independientemente del control que se utilicen, es la capacidad extremadamente corta o extremadamente pequeña de poder soportar lo que se llaman sobrecargas, es decir, un aumento de la corriente que sobrepase la corriente nominal. Y en comportamiento de régimen de cortocircuito, peor todavía, la capacidad de sobrecarga de estos dispositivos es virtualmente nula. La buena noticia es que los lazos de control muy rápido tienden a limitar muy rápido lo que es la corriente de cortocircuito, la contribución de corriente de cortocircuito de estos dispositivos. Sin embargo, típicamente lo limitan a 1.01, 1.05 la corriente nominal. ¿Ok? No es nuevo, no es nuevo. Desde hace algunas décadas nosotros hemos estado notando lo que es que toda esta serie de tecnologías de generación utilizando Power Converter comienzan a realizar un cambio muy drástico en lo que es la dinámica del sistema eléctrico de potencia. De hecho, uno de los grandes problemas que se están presentando en la actualidad es que los lazos de control lento, que tienen estos Power Converter se encuentran en escalas de tiempo relativamente similares a lo que son los lazos de control rápido de la máquina sincrónica. Entonces, desde hace tiempo se ha estado notando una serie de fenómenos desde el punto de vista de dinámica y de estabilidad de sistemas eléctricos de potencia que son mucho más rápidos y que han comenzado a generar unos problemas. Y de hecho, la clasificación de la estabilidad de sistemas eléctricos de potencia propuesta en el año 2003 no considera para nada lo que son la dinámica de los power converters. Y hoy por hoy, la dinámica de los power converters ha comenzado a tener repercusiones sobre la dinámica del resto del sistema eléctrico de potencia. Entonces, en consecuencia, en el año 2020, en abril del año 2020, el grupo de trabajo de Power System Dynamic Performance estableció un nuevo documento que es el Technical Report, el TR77, donde se establecen dos nuevas modalidades de inestabilidad para reconocer lo que es los efectos como consecuencia de la integración de estos Power Converters. Entonces, a partir de abril del año 2020, se introducen dos nuevas modalidades de inestabilidad. Una se llama Converter Driven Stability y la otra es Resonant Stability. ¿Ok? Fundamentalmente, la Resonant Stability ha estado por muchos años presente, está relacionada fundamentalmente con el fenómeno de resonancia subsincrónica. La resonancia subsincrónica ha estado por muchos años, por muchas décadas en el sistema eléctrico de potencia. Sin embargo, hoy por hoy es posible la resonancia entre convertidores en un sistema eléctrico de potencia y partes mecánicas de sistemas eléctricos. Entonces, esta nueva clasificación a partir del año 2020 incluye la posibilidad de estabilidad de resonancia causado por fenómenos eléctricos relacionados a los convertidores. Y finalmente les tengo que mencionar que existen dos formas de Converter Driven Stability: Fast Interaction, típicamente interacciones muy rápidas con frecuencias características de kilohertz, que son fundamentalmente relacionados con lo que son los lazos rápidos, como el lazo de control de lo que es los Power Converters. Y las slow interaction es típicamente unas interacciones entre el lazo de control externo, como por ejemplo control de la frecuencia, control de potencia activa entre diferentes convertidores y que tienen una frecuencia dominante de más o menos unos 10 Hz. ¿Ok? Entonces, con todo esto lo que quiero decirles es que los power converters desde hace tiempo están comenzando a generar problemas del sistema eléctrico de potencia. La buena noticia es que ya, por ejemplo, el grupo de trabajo del IEEE para estabilidad y fenómenos dinámicos ha incluido estas dos nuevas formas de inestabilidad. ¿Y cuáles son típicamente las manifestaciones de este tipo de inestabilidad? Bueno, la inestabilidad proveniente de power converters tiene cuatro formas de verlo, ¿ok? Una forma de verlo es unas oscilaciones no amortiguadas. Estas oscilaciones no amortiguadas tienden a ser de la forma de resonancia subsincrónica, es decir, que se encuentran por debajo de la frecuencia fundamental, son bastante lentas, pero pueden darse el caso que es la resonancia entre diferentes convertidores.
Otra forma de la inestabilidad de Power Converters es que provenga de la contribución relacionada con los lazos de control más lentos, lazos de control de voltaje, de frecuencia o lo que llaman por ahí la respuesta de inercia sintética. ¿Ok? Por otra parte, los Power Converters, en algunos casos con los grid following, los grid following yo les he mencionado que tienen la característica de que tienen que estar sincronizados, de que tienen que estar operando con una señal de referencia de voltaje que venga de la red. Si esa señal de referencia se pierde, si ese sincronismo se pierde, entonces puede darse el caso de que el power converter tenga un comportamiento atípico. Eso lo vamos a detallar en algunos casos más adelante. ¿Ok? Y lo último es la pérdida de la capacidad de low voltage fall through, que fundamentalmente que durante una falla el convertidor puede perder la capacidad de entregar potencia reactiva para mantener el voltaje entre límites aceptables, y eso genera inestabilidad desde el punto de vista de voltaje. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son? Ya hemos hablado de que existen power converters, ya hemos hablado de que son sumamente diferentes a lo que es los, eh, los generadores sincrónicos. Ya hemos mencionado de que existen dos nuevas formas de inestabilidad. Una de ellas es el converter driven, que puede ser rápido o lenta. Ahora la pregunta es, ¿cómo resolvemos este problema? ¿Ok? Bueno, ya hay varias publicaciones, mucha gente trabajando al respecto. La gente de AIMO, el operador del mercado australiano, ha estado trabajando. Fundamentalmente ellos son probablemente uno de los países y una de las instituciones que están líderes en buscar soluciones para este tipo de problemas. De igual manera, la gente del COT en Estados Unidos y la gente de National Grid en UK. ¿Ok? Entonces se hablan de soluciones de dos tipos. Se hablan soluciones de corto plazo, que a opinión mía, opinión de Francisco González, son solamente tratar de reducir las manifestaciones o las consecuencias del problema en corto plazo, y están lo que yo llamo soluciones estructurales, soluciones a largo plazo. ¿Ok? Las soluciones a corto plazo involucran, por ejemplo, como ya lo ha hecho el caso de AirGrid en Irlanda, es modificar los grid codes, ¿ok? Los códigos de red. Fundamentalmente lo que se quiere hacer es hacer que el código de red tenga la capacidad de incluir todas estas formas de inestabilidad y tratar de hacer que el operador de red evite que los convertidores generen esos modos de inestabilidad dentro de la red, ¿ok? Luego tenemos otra serie de medidas, medidas como medidas de mitigación y medidas de servicios auxiliares. Eso se ha logrado, por ejemplo, en el caso de UK, con la existencia de nuevos servicios auxiliares, respuestas de frecuencia muy rápida, servicios de inercia, etcétera. ¿Ok? Y finalmente, por ejemplo, la instalación de máquinas sincrónicas que solamente contribuyen con potencia reactiva, contribuyen con corriente de cortocircuito, que son los famosos condensadores sincrónicos. Ahora, desde el punto de vista estructural, ¿cuáles son las soluciones a largo plazo? Bueno, las soluciones a largo plazo, en mi opinión, se basan en dos formas. Una de ellas es proveer inercia sintética, es decir, incluir un lazo de control a los power converters que trate de replicar el comportamiento de las máquinas sincrónicas desde el punto de vista de producción de una respuesta inercial, una potencia inercial. Y la segunda solución estructural, que la gran mayoría de muchos autores están en consideración, es fundamentalmente lo que se llama Grid Forming Control. El Grid Forming Control, algunas personas piensan que es la solución del problema, sin embargo ya hemos comenzado a darnos cuenta de que tiene una serie de problemas. Tiene algunas cosas que son muy positivas, le puedo decir que sí, que hay algunas cosas que son muy positivas, sin embargo hay otras que todavía requieren un poco más de revisión y que no necesariamente nos hemos comenzado a preguntar si esta es la solución final, ¿ok? Entonces voy a hablar primero de una solución de mitigación. Una de las soluciones que se ha hecho de mitigación es fundamentalmente hacer un monitoreo de la inercia y una estimación de la inercia. Por qué se quiere monitorear la inercia? Bueno, porque la inercia es fundamentalmente para la respuesta de frecuencia uno de los parámetros que define la forma de que el sistema responde cuando hay un desbalance entre potencia de generación y potencia de demanda. En esta curva que ustedes pueden ver ahí, hay una curva de color rojo que podemos decir que es una curva que se presenta
presenta con alta inercia, donde se dan cuenta que la frecuencia mínima se alcanza en un tiempo más largo y es mucho más alta comparada con el escenario de color azul, que es el de baja inercia. Cuando tenemos baja inercia, la frecuencia tiende a hundirse muchísimo más, es decir, lograr un valor mínimo más abajo, y también tiende a tener un rock-off, es decir, una tasa de cambio o una velocidad de cambio de la frecuencia que también es más alta. Entonces, ¿cuál es fundamentalmente el problema asociado a inercia reducida? Desde el punto de vista de operación y seguridad, tenemos que tener en cuenta, porque la frecuencia mínima puede ser tan baja, que se tengan que activar esquemas de control de emergencia como lo es el Under Frequency Load Shedding. Y desde el punto de vista de Rock-Off, tenemos que estar muy conscientes también desde el punto de vista de seguridad, porque si la frecuencia cambia muy rápido, eso significa exponer a las pocas máquinas sincrónicas que no queden en el sistema y a otros componentes, a esfuerzos electromecánicos que pueden ser extremadamente peligrosos. Entonces, ¿por qué queremos medir la inercia y por qué queremos monitorear la inercia? Bueno, porque fundamentalmente ya algunos operadores de red como a nivel mundial han comenzado a considerar la posibilidad eh, de definir valores mínimos de inercia. Con esos valores mínimos de inercia, ellos operan de una manera segura, y cuando el nivel de inercia cae por debajo, tienen que tomar algún tipo de medida correctiva, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista de estimación de la inercia, existen muchos métodos. Realmente todos ellos se pueden agrupar en tres grandes grupos, que es el método del Unit Commitment, que es fundamentalmente un método básico y elemental para calcular la inercia total del sistema. Tenemos el segundo de los métodos, que es lo que yo llamo el método post-mortem, que son métodos basados fundamentalmente en data, ¿ok? Y por último tenemos lo que es los métodos activos, los métodos más utilizados recientemente, que son los métodos de señal continua, ¿ok? Entonces, voy a hablar brevemente de estos métodos porque no podemos gastar mucho tiempo en esto. El método de estimación basado en Unit Commitment es un método sumamente sencillo. Este es el método que se utilizó originalmente en UK y actualmente utiliza en algunos países, entre ellos el operador de red de Texas, ERCOT, y también el Nordic Power System. ¿Okay? Fundamentalmente lo que se basa es en que nosotros, utilizando medidas a partir de la escala, podemos saber cuáles son las unidades de generación que están conectadas, y si nosotros conocemos el valor de placa de la inercia, lo que tenemos que hacer es calcular la inercia total del sistema como la suma de la inercia de cada una de las unidades de generación conectadas. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que esto es sumamente fácil de implementar en un SCADA, sumamente sencillo de construir desde el punto de vista de programación. ¿Cuál es el punto negativo? El punto negativo es que despreciamos una serie de contribuciones de inercia que provienen del lado de la demanda o del lado de distribución. En el lado de distribución, nosotros, por ejemplo, tenemos muchísimas plantas de biomasa utilizada para la producción de vapor y calor, y cuando utilizamos este tipo de método despreciamos eso, ¿ok? Este tipo de método todavía se mantiene utilizado en el caso, por ejemplo, de lo que es el sistema nórdico, Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca, ¿ok? ¿Cuál es el siguiente método? El siguiente método es un método muy sencillo, se basa en lo que es el uso de medidas. Si nosotros conocemos la medida del cambio de la frecuencia, es decir, el rock-off, y conocemos el desbalance que generó ese rock-off, bueno, podemos utilizar esta fórmula que está aquí, que es una derivación de la famosa ecuación de oscilación, para obtener lo que es la inercia, ¿ok? ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que fundamentalmente tenemos que esperar que haya un evento y que ese evento sea de suficiente calidad como para que se pueda estimar de una manera segura, de una manera adecuada, lo que es la inercia. ¿Cuál es la ventaja? Que esto sí nos da la inercia efectiva, porque combina todos los elementos de inercia que aportan inercia al sistema. Más recientemente se ha utilizado lo que es el método de inyección continua. El método de inyección continua es un método bien elemental. Lo que se basa es en instalar dentro del sistema eléctrico de potencia unas pequeñas cargas. Esas pequeñas cargas generan un estímulo, es decir, una excitación, y luego se tiene una red de área amplia utilizando algo similar a lo que son unos Phasor Measurement Unit, y con eso se colecta en diferentes
localizaciones geográficas la consecuencia de la perturbación, ¿ok? Y esa consecuencia de la perturbación puede ser procesada utilizando una serie de métodos no intrusivos y finalmente se obtiene la inercia, ¿ok? ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto es que sí considera de manera activa y de manera real todas las contribuciones inerciales, ¿ok? Entonces, aquí hay una serie de ventajas y desventajas, sin embargo, ya las he ido diciendo durante la presentación, ¿ok? Entonces, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Bueno, porque los Power Converters llegaron para quedarse. Los Power Converters han estado por mucho tiempo en lo que es el lado de la demanda, en lo que es el control de máquinas eléctricas. Ha estado por muchas décadas, por muchos años ahí. Sin embargo, después migra a lo que es el sistema de transmisión. Se comienza a utilizar el sistema HVDC. Luego comienzan a aparecer el Power Electronic en unidades de generación, fundamentalmente fotovoltaica, eólica. Y hoy por hoy las tenemos virtualmente en casi todos lados, ¿ok? Porque tenemos, por ejemplo, heat pumps, tenemos cargadores de coches eléctricos, que estamos hablando de diferentes tipos de convertidores, pero al final todos ellos son convertidores. Entonces, el Power Converter que nosotros vamos a estar hablando es típicamente lo que se denomina el Grid Connector Power Converters, es decir, el convertidor que se encuentra conectado a la red eléctrica de potencia, ¿ok? Ese convertidor típicamente opera en forma de inversor, es decir, que entrega energía a la red. Sin embargo, para el caso de sistemas de batería, ese converter es fundamentalmente bidireccional porque permite la carga y la descarga de la batería, ¿ok? Entonces, el Power Converter es fundamentalmente el dispositivo que lo que hace es realizar una transformación de las variables eléctricas, voltaje y corriente, y que las puede transformar de diferentes formas, ¿ok? Las puede transformar, por ejemplo, pasando de una corriente alterna de una frecuencia 1 a una frecuencia 2, o puede pasar de corriente alterna a corriente continua, o puede pasar de corriente continua a corriente continua. Todos ustedes saben eso, ¿ok? Existen diferentes tipos de convertidores y diferentes modos de operaciones. Eso aparecen en muchísimos libros. Pero el centro del Power Electronic Converter es lo que se denomina el dispositivo de conmutación. Estos dispositivos de conmutación hace muchos años eran dispositivos que solamente se podía producir una señal y esa señal generaba una operación sobre este dispositivo. Hoy por hoy estos dispositivos pueden ser conmutados a voluntad, como el caso del IGBT y el GTO, que ha permitido entonces que la forma de operación de los convertidores cambien drásticamente, ¿ok? Entonces nosotros podemos hablar de que existen básicamente desde el punto de vista de modelación lo que se denominan los Current Source Converters y los Voltage Source Converters. El current Source Converter es típicamente lo que es generado a partir de lo que se denominan los tiristores. Los tiristores son los semiconductores más antiguos que se utilizaban para el switcheo, para la conmutación, y fundamentalmente estos tenían una característica que solamente se podía controlar un estado y el otro estado era como consecuencia de la línea, es decir, del cruce por cero de una de las señales, ¿ok? Luego, cuando empiezan a aparecer dispositivos que pueden ser controlados a voluntad, comienzan a aparecer lo que se llaman los convertidores autoconmutados, es decir, que se puede controlar tanto la señal de cierre como de apertura del dispositivo. Y entonces tenemos básicamente dos tipos de tecnología. En la parte de arriba tenemos un enlace de corriente continua. En ese enlace de corriente continua pueden darse cuenta que aparecen lo que se denominan los tiristores, y esos tiristores lo que están creando es un back-to-back para un sistema HVDC, ¿ok? ¿Qué característica tiene esto? Esto puede ser modelado y controlado como una fuente de corriente y es bastante sencillo. Esto tiene, si se quiere, muchas décadas en operación. De hecho, muchos de los sistemas HVDC que se utilizan a nivel mundial son de este tipo, basados en tiristores, comenzando de los primeros sistemas HVDC que se instalaron en Inglaterra por allá por el año 1980. Y en la parte de abajo tenemos lo mismo, pero utilizando otros dispositivos de conmutación que permiten la apertura y el cierre de una manera a voluntad. Entonces, en la parte inferior tenemos lo que nosotros podemos llamar un Voltage Source Converter, que es fundamentalmente que la modelación del link, del back-to-back, puede ser realizado como una fuente de voltaje donde la magnitud y el ángulo de esa fuente de voltaje puede ser controlado a voluntad, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista de modelación,
podemos hablar de lo que son convertidores modelados como fuente de corriente, donde hay una impedancia shunt, y desde el punto de vista de fuentes de voltaje, tenemos el modelo de Thevenin, es decir, una fuente controlada y en serie con una impedancia, ¿ok? De aquí en adelante solamente me voy a estar refiriendo a los voltage source converters, ¿ok? Los voltage source converters llegaron desde hace un par de décadas atrás para los sistemas eléctricos de potencia y llegaron para quedarse y fundamentalmente están realizando la interconexión de múltiples unidades de generación, entre ellas unidades de generación, por ejemplo, de tipo eólica, ¿ok? Entonces, de aquí en adelante lo que voy a estar hablando es del Grid Connected Power Converter, que fundamentalmente va a ser lo que nosotros llamaríamos el, eh, el convertidor basado en fuente de voltaje, ¿ok? En el convertidor basado en fuente de corriente, típicamente aquí aparecen los lazos de control, ¿ok? Típicamente tenemos lo que se llaman los lazos internos de control. El lazo de control es más rápido, que es en escala de microsegundos, que estamos hablando de los lazos de control de corriente, y luego tenemos lazos de control en escalas de mili hasta varios segundos, que son los lazos de control externo, como por ejemplo el control de potencia activa y control de voltaje, ¿ok? Una característica fundamental que tienen este tipo de convertidores, los Current Source Converters, es que tienen que tener una señal de referencia y esa señal de referencia viene dada por lo que nosotros llamamos el PLL. El PLL es fundamentalmente lo que se denomina el Phase Loop Loop y es fundamentalmente un dispositivo que lo que hace es censar a partir de la señal de voltaje lo que sería la posición de ese voltaje y a partir de él genera una señal de referencia para que el convertidor genere un voltaje que quede amarrado a ese voltaje de referencia, ¿ok? Entonces, fundamentalmente, cuando se está hablando del PLL, el PLL es simplemente un control y ese control lo que nos da a nosotros es un ángulo de fase que nos permite generar una señal de referencia, ¿ok? Ahora, ¿qué ventaja tiene el PLL? El PLL ha estado trabajando por muchísimos años, ha sido una solución bastante eficiente para Power Converters, sin embargo, tiene un gran problema. El PLL tiende a tener un comportamiento que puede ser inestable, ¿ok? Para algunas condiciones de falla se produce un hueco de voltaje, dependiendo de la profundidad de ese hueco de voltaje, ubicación de ese hueco de voltaje, etcétera, puede darse un fenómeno bien interesante. Y en la gráfica que tenemos en la parte inferior izquierda tenemos un hueco de voltaje. Pueden ver que la falla cuando ocurre inmediatamente cerca del convertidor en color azul, luego de la falla, el voltaje se recupera y se restablece. Pero ¿qué pasa con una falla que es remota? Cuando ocurre una falla en remota hay más impedancia de por medio y en consecuencia el PLL tiende a fallar en resincronizarse con la señal de voltaje. Y entonces se comienzan a generar una serie de oscilaciones. Esas oscilaciones no necesariamente tienen que ser no amortiguadas, pueden ser amortiguadas, pero son muy lentamente amortiguadas. Y entonces esas oscilaciones que se generan por una falla remota pueden generar lo que es una inestabilidad, es decir, que se desconecten los convertidores a partir de la red, ¿ok? Ok, ya estamos casi por finalizar. Voy a hablar de los dos tipos de esquemas, de lo que corresponden a lo que es el grid forming y el grid following converter. Ok, aquí les presento lo que es un convertidor, en este caso un voltage source converter. Todo VSC, todo Voltage Source Converter o todo Current Source Converter que sea seguidor, es decir, follower, va a tener que tener un dispositivo de sincronización con red. Y ese dispositivo de sincronización de red es fundamentalmente el PLL. El comportamiento de ese PLL es lo que va a definir la dinámica fundamental rápida de ese Voltage Source Converter. ¿Cuál es la diferencia entre el follower y el forming? Bueno, la diferencia fundamental y extrema que existe entre un grid forming y un grid following converter, hablando desde el punto de vista de VSC, Voltage Source Converter, es que se desaparece por completo el proceso de sincronización con la red, porque el proceso de sincronización de la red en el grid following requiere la señal de voltaje y el convertidor se agarra de esa señal de voltaje, se atacha a esa señal de voltaje y sigue en la operación. Pero por el otro lado, el grid forming tiene la capacidad de generar voltaje y la sincronización se realiza mediante varias técnicas. Puede realizarse mediante potencia, puede realizarse mediante ángulo, puede realizarse de diferentes formas, ¿ok? De hecho, existen varios esquemas de control de grid forming, ¿ok? Algunas personas piensan que el grid forming control es simplemente un esquema de control.
realmente es el nombre que se le aplica a una familia posible de controles. Existen, por ejemplo, Grid Forming Control basado en lo que es el Virtual Synchronous Machine, donde en el Virtual Synchronous Machine se trata de reproducir el comportamiento completo de la dinámica de la máquina sincrónica. En algunos casos puede que tenga un PLL, pero es simplemente como un mecanismo para establecer mediciones de frecuencia, no para realizar la sincronización de ángulo, ¿ok? Uno de los Grid Forming Control que es muy conocido es el Power Synchronization Control. Como lo mencioné, no utiliza para nada un PLL, sino que la sincronización se efectúa siguiendo lo que es un proceso de cálculo de la potencia. De igual manera está otro esquema de control que es el Direct Power Control y que es el que típicamente se utiliza en el caso de los UPS, ¿ok? Em, Quiero hacer una aclaratoria. Existen, digamos, una tremenda cantidad de esquemas de control asociado a lo que es el nombre, de grid forming, ¿ok? Sin embargo, los más conocidos son los que tratan de emular el comportamiento de la máquina sincrónica. Entonces, en esta gráfica que les presento aquí aparece una división bastante general de lo que es la emulación de la máquina sincrónica utilizando el concepto de grid forming. ¿Ok? Hay algunos grid forming controllers que utilizan por completo o tratan por replicar por completo el comportamiento de la máquina sincrónica utilizando todo lo que es, por ejemplo, reactancias subtransitorias, transitorias, deje directo, gobernador, etcétera. Sin embargo, hay otros modelos que son mucho más simplificados y lo que quieren es mimicar solamente la parte electromecánica de la máquina y en ese caso se utiliza lo que es la ecuación de oscilación o lo que es una respuesta basada en frecuencia-potencia. ¿Ok? Yo no tengo tiempo de cubrir todos esos controles aquí, solamente voy a hablar de algunos de ellos, por ejemplo el Synchrono Converter. El Synchrono Converter utiliza un Voltage Source Converter. Ese Voltage Source Converter tiene un generador de señales para control que es utilizando un PWM o modulación de ancho de pulso y fundamentalmente para el Synchrono Converter lo que se utilizan son dos señales de control que son la magnitud de voltaje y el ángulo de voltaje. Ahora, ¿cómo se calcula esa magnitud del ángulo de voltaje, esa magnitud de voltaje y el ángulo? Es simplemente utilizando lo que es relaciones de la máquina sincrónica, ¿ok? Entonces, quiero que entiendan que en este modelo, en el Synchrono Converter, se incluye, por ejemplo, lo que es la dinámica asociada a la inercia de la máquina, lo que es el damping de la máquina y fundamentalmente se controla potencia activa y reactiva modificando lo que es la magnitud del voltaje y el ángulo, ¿ok? Eso se puede realizar en componentes de línea o en componentes de eje de cuadratura, ¿ok? Luego está, por ejemplo, lo que es el LS Lab, que utiliza lo que es la modelación de la máquina sincrónica, pero solamente utilizando la ecuación de oscilación. Nuevamente tenemos un Voltage Source Converter. Ese Voltage Source Converter es controlado a partir de dos señales. El PWM es controlado a partir de la magnitud y el ángulo. Sin embargo, la magnitud y el ángulo son obtenidas a partir de unas relaciones sumamente elementales. Si ustedes se dan cuenta del diagrama de control que se encuentra en la parte derecha, en la parte derecha se dan cuenta que lo que se hace es que a partir de la corriente y del voltaje se calcula la frecuencia y se calcula y se produce el cálculo de la referencia de potencia de salida y la velocidad de giro. Entonces, utilizando una variación de la ecuación de oscilación donde se incluye el damping de la máquina, este tipo de convertidor lo que hace es mimicar la máquina, pero solamente incluyendo la inercia J y el damping, ¿ok? Más avanzado es el esquema de control basado en lo que es la máquina, el Virtual Synchronous Machine. En el Virtual Synchronous Machine lo que queremos nosotros controlar nuevamente es el PWM, pero en este caso lo hacemos a partir de señales de corriente. Y estas señales de corriente se realizan sobre los ejes D y Q, particularmente el eje D, que es el asociado con la potencia activa de la máquina. Y entonces, fundamentalmente en este esquema se utiliza
lo que es la corriente LGD para definir lo que es la potencia activa, ¿ok? Luego hay otros enfoques basados en Drup, y el enfoque de Drup es fundamentalmente una característica de control proporcional que a partir de desviaciones de la velocidad o variaciones de la frecuencia se utiliza una constante para calcular el nuevo despacho de potencia activa, ¿ok? Entonces, un sumario general aquí, existen una serie de diferentes formas de mimicar la máquina sincrónica, utilizando controles para hacer que el convertidor trate de reproducir como una máquina. Existen diferentes ventajas y desventajas. Yo no voy a entrar en detalle de todas y cada una de ellas. De hecho, hay muchos amigos que ya han escrito una cantidad grande de papers. Algunos de ellos dicen que unos son mejores que otros. Ciertamente lo es, dependiendo de la parte dinámica, ¿ok? Entonces, quiero cerrar esta presentación con una reflexión, ¿ok? La primera reflexión que quiero hacer es, el convertidor es diferente a una máquina sincrónica. Segunda reflexión, la máquina sincrónica es sumamente lenta comparada con un convertidor electrónico de potencia. Es sumamente lenta. Un convertidor electrónico de potencia puede operar de una manera muchísimo más rápida. Entonces, por muchos años nosotros hemos tratado de hacer que el convertidor se parezca a la máquina sincrónica. Y yo lo que quiero hacer es solamente una observación, ponerlos a reflexionar. Realmente nosotros tenemos que hacer que el convertidor electrónico de potencia replique el comportamiento de la máquina sincrónica. ¿Por qué no pensar en una forma más efectiva de utilizar el convertidor, las características ultra rápidas que tiene un convertidor electrónico de potencia para operar el sistema eléctrico de una manera diferente? Estamos claros que estamos en un proceso de transición. Algunos países están más rápidos que otros. En algunos países ya se ha pasado de 52% de penetración de generación proveniente de convertidores. Y en algunos países se ha llegado a valores un poco más altos. Entonces, va a llegar un momento donde la máquina sincrónica va a ser minoría. Entonces, si la máquina sincrónica llega a ser minoría, ¿de qué ventaja me aporta a mí hacer que el convertidor electrónico de potencia replique el comportamiento de una máquina sincrónica, cuando realmente la máquina sincrónica es lenta y perezosa y el convertidor es muy rápido y muy energético? Finalmente, porque ya estoy pasado el tiempo, quería decirles que en el resumen que les presenté hace rato, hay una serie de grid forming, topologías para grid forming, para controles de grid forming, ¿ok? Sin embargo, hay un debate abierto a nivel internacional de cuál deberían ser los modelos estandarizados para fabricantes de estos grid forming, ¿ok? Muchas personas creen que los grid forming es algo novedoso y algo reciente. Para serles sincero, la patente del grid forming está por el año de 1970 y tanto, ¿ok? No recuerdo la fecha exacta. Lo segundo es que los grid forming han estado en sistemas eléctricos de potencia en microredes por muchos años. Hoy por hoy ya hay grid formings que se encuentran instalados en sistemas eléctricos de potencia. Y la buena noticia es que aunque hay 1000 o no sé qué cantidad elevada de grid forming converters, la gran noticia es que ya varios fabricantes, varias empresas eléctricas están trabajando para modelos estandarizados para grid forming, ¿ok? Nosotros ahorita nos encontramos en la etapa preestándar. Para algunos de ustedes que no sean tan jóvenes, se deben de recordar que hace unos siglos atrás las turbinas de viento no había un estándar para los modelos de las turbinas de viento. Hoy por hoy nosotros nos encontramos replicando esa era donde no hay un estándar para los controles del grid forming converters. La buena noticia es que ya eso viene en camino y ya eso se está dando, ¿ok? Entonces, ya esta es la última slide y voy a terminar mi presentación. Y bueno, no sé si, yo espero que si alguno tiene alguna pregunta o quiere realizar alguna pregunta, estoy abierto a escucharlos.